El panel central 1, lo político y las políticas en educación inclusiva, desafíos y comprensiones globales y locales, pone en escena la educación inclusiva desde una heterotopicalidad de tensiones, una estructura compleja que se forma al interior de una práctica social en particular. Es tomar el discurso instalado, girarlo y transformarlo hacia otras direcciones. Es construir sistemas educativos centrados en la naturaleza del ser humano. Es una reflexión de nuestro amigo Aldo Campo en 2017. Para disertar sobre esta mesa y toda esta intencionalidad, tenemos como primera invitada a la doctora Paula Andrea Restrepo García de la Universidad de Manizales. Ella es doctora en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, magíster en Desarrollo Humano y Educación, especialista en psicoterapia y consultoría sistémica. Es psicóloga, licenciada en Educación Especial. Trabaja en las líneas de investigación en infancias, familias y culturas y cognición y cultura. Es docente de la maestría y doctorado en la Universidad de Manizales. Ella nos va a hablar sobre las posibilidades de la educación inclusiva en tiempos de una mercantilización totalizante, encrucijadas, opacidades y grietas. Bienvenida, doctora Paula. Hola, muy buenos días. Perfecto, voy a compartir aquí la presentación. Espérenme, por favor, un segundo. Bueno, desde acá no se pudo, entonces hagámoslo acá. Muy bien, me confirman por favor si ven adecuadamente. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, está bien, muy buenos días para cada uno de ustedes, para cada una de las personas que nos acompañan en este encuentro. Como claramente presenta la doctora Zulay Rocío, la ponencia que les traigo hoy se llama Posibilidades de la Educación Superior Inclusiva en tiempos de una mercantilización totalizante, encrucijadas, opacidades y grietas. Claramente, la apuesta central de este seminario internacional por reflexionar acerca de una educación superior inclusiva para América Latina y el Caribe nos ubica de cara a las significativas desigualdades evidentes en el sur global y nos exigen una discusión situada no en las grandes teorías necesariamente, sino precisamente en las comprensiones de nuestras realidades encarnadas en sujetos y territorios particulares. Y desde esos sujetos y territorios particulares nos invita entonces a teorizar. Definitivamente no es el mismo lugar de enunciación cuando podemos partir de la idea de una educación como derecho, como es el caso de la educación básica, aunque con todas las dificultades, que cuando partimos de la necesidad de reivindicar este derecho, como sucede en nuestro caso particular de Colombia con la educación superior. Cuando ni siquiera es posible partir del estar juntos, traducido esto en forma de acceso, el punto de discusión se transforma significativamente. Pensar la educación superior inclusiva en los tiempos que vivimos se convierte nuevamente, una vez más y como siempre, en utopía, en un camino a trasegar hacia un horizonte que vemos alejar en la medida en que lo recorremos, pero un camino que nos empecinamos en caminar, en tanto vemos en él posibilidades de transformación hacia alternativas de un habitar mucho más justo. Como señala Aníbal Quijano, existe una relación fundamental
entre utopía y estética. En este sentido, Quijano nos plantea que en términos coloquiales podría decirse que se parte a la búsqueda de otra sociedad, de otra historia, de otro sentido, esto es, de otra racionalidad, no únicamente porque se sufre materialmente el orden vigente, sino y ante todo porque disgusta. Toda utopía de subversión del poder implica también por eso una subversión de carácter estético. Pensar la educación superior inclusiva trasciende entonces los índices, trasciende los datos de matrícula, trasciende las caracterizaciones de grupos convertidos en estadísticas. Pensar la educación superior en tanto inclusiva responde más a nuestro disgusto como sociedad frente a la evidencia de que los sistemas económicos y políticos actuales no hacen más que exacerbar las brechas humanas y sociales, imponiendo jerarquías, imponiendo caracterizaciones entre ciudadanos de primera o de tercera, países de primer o de tercer mundo, y desde allí siguen propiciando y garantizando la acumulación de un lado y el despojo de otro. En ese sentido, cada vez son más los que van quedando por fuera, en los márgenes de la educación, pues la educación misma está fuera de sí, está puesta en el mundo del mercado. Habitamos instituciones, como he denominado aquí, no de educación superior, sino de producción superior, que recomiendan cada vez menos el estar juntos. Cada vez nos recomiendan menos créditos, menos semestres. En el caso de la educación a distancia y virtual, menos encuentros sincrónicos, más autoaprendizaje, más autorregulación, más automatización, más independencia y menos interdependencia, más evidencias y menos existencias, más metas o resultados observables y medibles, resultados en nuestro caso por normatividad de aprendizaje, y menos caminos posibles, más competencias y menos convivencia. Habitamos instituciones cada vez más light, universidades de papel, de fachada, universidades de like y de las selfies, una captura por cada evidencia de todo aquello que hacemos y un me gusta por cada certificación. Universidades muy ocupadas por mostrarse para ser cada vez más visibles en los rankings locales, nacionales, internacionales. Universidades, planteo acá, cada vez más anoréxicas, pues han dejado de alimentarse del conocimiento que emerge de la problemática o de las problemáticas sociales, políticas y culturales relevantes de nuestros propios contextos, para atiborrarse de información y para permitirse solo el consumo de lo que el capitalismo cognitivo indica como posibilidad. Es desde este panorama desde el cual debemos pensar las posibilidades de una educación superior inclusiva, en contextos como el de Colombia, en donde estudian quienes tienen recursos económicos para pagar el servicio, convirtiéndose en clientes de la educación, porque de lo contrario, solo es posible este derecho si se vencen las murallas de las pruebas estandarizadas, de las pruebas Saber 11 o de los exámenes propios de ingreso a universidades públicas que determinan el acceso desde una aparente meritocracia que no considera las desigualdades estructurales de nuestras sociedades y en este sentido invisibilizan la injusticia social que estimulan, a diferencia de Argentina. Para el acceso a la educación pública en Colombia sí hay requerimientos, digamos, iniciales en términos de pruebas estandarizadas, sean de egreso de la educación media o sean de ingreso específico a la universidad. Como señala Boaventura de Sousa Santos,
la universidad se ha transformado en un servicio al que se tiene acceso no por vía de la ciudadanía, sino por vía del consumo y por lo tanto mediante el pago. En América Latina y en general en el mundo de la mercantilización totalizante, se ha naturalizado la desigualdad bajo el argumento del esfuerzo individual detrás del discurso de la meritocracia que nos nombraba la doctora Soledad también, despolitizando las infamias de estados que favorecen cada vez a menos y que excluyen cada vez a más. La meritocracia es definida por Pujol como un sistema social basado en la aristocracia del talento y no en alguna forma de justicia democrática o igualitaria. Consiste en distribuir los trabajos, los cargos y las recompensas sociales y económicas de acuerdo con las cualidades y calificaciones individuales, de modo que los individuos con mayores aptitudes y capacidades deberían obtener los cargos y puestos sociales de mayor importancia y prestigio. Pero una de las mayores críticas a la meritocracia es precisamente la dificultad que evidencia para nivelar esas condiciones iniciales de participación de los sujetos en esa competencia que promueve por el logro de privilegios, de forma que se mantienen, se consolidan y se exacerban esas jerarquías sociales. Aún así, es importante aclarar que aunque sea nivelado ese terreno de juego, es decir, aunque se asegure aparentemente la igualdad en las condiciones de partida, al reconocer, al compensar, al intervenir ciertas desventajas sociales asociadas, por ejemplo, a la pobreza, asociadas, por ejemplo, a la marginación social y cultural histórica o a la discapacidad, entre otras muchas posibilidades, la meritocracia no discute ni la injusticia en la desigualdad de los resultados que produce, ni la bondad misma de la aplicación de la competencia a determinados ámbitos de la vida social, como es el caso de la educación. Más allá del reconocimiento y la valoración de las diferencias humanas, el mérito se sustenta en una idea que es la de identificar, reconocer y exaltar o premiar al mejor, lo que claramente moviliza prácticas de competencia en los diferentes ámbitos sociales. Dos autores, Cruz y Stake, plantean que la meritocracia es el nombre para una atmósfera, en este caso educativa, de competencia, discriminación y aspiración por ser superior. No se sustenta en la idea de que el estudiante, en este caso, sea lo mejor que pueda ser, sino en que sea mejor que los demás. Son tiempos del competir, porque no hay posibilidad de educación superior para todos y todas. Y por lo tanto, nos enfrentamos en una lucha salvaje por un cupo que se convierte en salvavidas para transformar nuestros lugares en la sociedad y por el cual se está dispuesto a hipotecar la vida misma a través de créditos estudiantiles o a instrumentalizar nuestra propia experiencia del conocer, convirtiéndonos en expertos en resolución eficiente y efectiva de pruebas estandarizadas. La educación superior no es inclusiva, sino por el contrario, altamente excluyente, altamente elitista. Unas cuantas personas negras, unas cuantas personas indígenas, unas cuantas personas pobres, algunas personas en situación de discapacidad, solo unas pocas que diversifiquen el panorama, pero no las suficientes para que revienten el sistema. Las básicas para justificar el discurso eufemístico de la inclusión, pero no tantas que pongan a tambalear lo establecido, en tanto insuficiente para las reales urgencias de nuestro presente.
Se acepta entonces un porcentaje mínimo de aquellos otros y otras de la pedagogía enunciados por Nuria Pérez de Lara, es decir, un pequeño número de estudiantes que desde sus modos particulares de estar en el mundo cuestionan la institucionalidad educativa, haciendo tambalear con su presencia sus principios, mientras se logre mantener el equilibrio con aquellos con los cuales la tarea de la homogenización está hecha y está instaurada. Como plantea Boaventura de Sousa, si los cambios se limitan al acceso a admisiones, la inclusión formal se convierte en una nueva y más insidiosa forma de exclusión, ya que la currícula, la sociabilidad en el aula y la dirección académica no cambiarán de tal modo que los recién llegados sientan que están como en casa y no en un territorio hostil. La utopía, como señala Aníbal Quijano, es engendrada como búsqueda de liberación de una sociedad respecto de un orden presente. Y es precisamente de este orden jerarquizado, homogenizante, estandarizado y universalista, del cual pretendemos desentramparnos desde la perspectiva de una educación inclusiva como horizonte de transformación. Identificamos, perdón, ¿sí? ¿Se me fue el audio? No. No, Paula, sigue todo bien. Está un poco bajo, está un poco de menor volumen. Vale, perfecto. Algunos de nosotros identificamos en la pandemia derivada por un síntoma de la enfermedad de nuestro mundo, un clamor por una sociedad más ocupada de los otros, más cuidadosa de lo otro, más flexible a la multiplicidad de la existencia. A partir de las respuestas necesarias ante la irrupción de esta pandemia, respuestas que se traducen o se tradujeron en confinamientos, en cierres de empresas, fábricas, centros comerciales, escuelas, prácticas que algunos de nosotros consideramos impensables en otro momento de la historia como humanidad. Tuvimos la ilusión de un cambio, de la posibilidad de detenernos y poder pensar, de la posibilidad de irrumpir o subvertir la aceleración progresiva exigida desde el mundo del mercado. Pero parece ser que no nos detuvimos el tiempo suficiente para aprovechar esa pausa, ese tiempo alterno, ese estar extraño requerido y apto para conspirar un cambio. Rápidamente el sistema del capital cooptó nuevamente nuestras realidades para imponer sus lógicas eficientistas, incluso en la intimidad de nuestros hogares. No parar, seguir a pesar de todo por los mismos caminos, ahora a través de otras mediaciones, mantener la normalidad. Pero la pandemia dejó expuestas de forma cruda las profundas desigualdades de nuestras sociedades. Rompió con el espejismo del aparente progreso y puso en jaque la preponderancia de la productividad como gobernante de los tiempos y espacios sociales. Dejó expuesta una educación sumamente clasista, sumamente racista y sumamente capacitista. Desde su pragmática mercantilizada, no podía detenerse a pensar en el dolor humano, en las inequidades, en las exclusiones, en las violencias, en los sufrimientos, y se nos mostró en muchos casos, especialmente en aquellos en los cuales se contaba con los recursos para seguir adelante, como distante y como indiferente. La educación se abarrotó de muchos más otros estudiantes supernumerarios, sujetos que terminan sobrando y a los cuales la educación no pudo llegar, así como el agua no pudo llegar, como los servicios de salud no pudieron llegar, como el trabajo no ha podido llegar, pero como la muerte y el abandono se ha llegado con toda su fuerza, no por la potencia de un virus, sino por las falencias evidentes de una sociedad
que se ha ocupado fundamentalmente de una productividad que exacerba el individualismo y nos da permiso aparente para olvidarnos de los otros y de nuestra condición necesaria de interdependencia. Ahora estamos parados en nuestro país, un paro que pudiera en ocasiones parecer abrupto o violento, pero a partir del cual venimos entendiendo que al parecer no hay otra forma de parar, otras formas de exigir detenernos y evitar seguir atropellando, invisibilizando, pisoteando, marginando, excluyendo a algunos, a los mismos, pensando que esos algunos son individuos sobrantes de esta sociedad y que en este sentido nos está permitido seguir sin ellos. Este parar se posiciona ante nosotros como una nueva exigencia, la de identificar, al decir de Catherine Walsh, grietas en nuestras realidades. En este caso, visibilizar las grietas de nuestros sistemas educativos para sembrar en ellas otras posibilidades desde las cuales puedan surgir otras prácticas, otros discursos, otras racionalidades, tal vez menos homogenizantes, tal vez menos universalizantes, tal vez más pluriversales. Prácticas, discursos, racionalidades que nos convoquen a tejer otros escenarios de encuentro en donde lo superior se pueda configurar desde la ecología de saberes propuesto por Boaventura de Sousa y no desde la imposición de lógicas jerarquizadas que nos niegan la posibilidad de reconocernos en tanto sujetos equivalentes, equipotentes y equifónicos. La educación superior inclusiva implica un estar aprendiendo a cada instante con múltiples otros que tensionan las formas instituidas del enseñar, el educar, el aprender, el evaluar, el conocimiento, y desde ese estar, desde ese ser, desde esa forma particular de existir, demandan transformaciones. Una educación superior inclusiva en estos tiempos de desigualdad que pone en riesgo nuestra subsistencia e incluso nuestra supervivencia, es aquella que se ocupa de las existencias en medio de relaciones que nos permitan aprender cada vez más a vivir juntos, desinstalando esas prácticas de competencia avasalladora que incuba en nuestro interior la necesidad de aniquilamiento simbólico o incluso físico de otros. Este es un momento no solo crítico, sino crucial, que nos demanda fortalecer la educación pública en cada uno de los niveles de formación, en tanto condición indispensable para la consolidación de una educación inclusiva, pues solo en el momento en que la misma se signifique realmente como derecho de todos y todas, y no como un servicio o un bien de consumo para algunos, será identificando esas grietas desde las cuales pensar alternativas en educación superior, en tanto polifónica y comprometida con la diversidad de grupos e intereses humanos. Muchas gracias.